El día que mi abuela se cayó, nadie apareció. Ni mi madre, ni mi hermana. Solo yo, porque pasé por casualidad y la encontré tirada en el suelo de la cocina, llena de moratones, susurrando mi nombre. Mientras las otras estaban ocupadas ultimando los menús del catering y alquilando carpas para una fiesta. Yo fui quien le sostuvo la mano mientras se retorcía de dolor. No aplazaron nada, ni siquiera llamaron cuando murió una semana después. En el funeral lloraron como si hubieran perdido algo irreemplazable, pero la verdad es que la perdieron. Mucho antes, cuando eligieron las apariencias por encima del amor y la comodidad antes que el cuidado. Ahora quieren su casa, sus cosas, su recuerdo. Como si el cariño pudiera reclamarse como una herencia. No pensé que tendría que enfrentarme a mi propia familia en los tribunales. Pero quizás esta pelea no era por la propiedad, sino por demostrar quién estuvo ahí cuando realmente importaba. La persona que grabó lo que ella dijo esa noche. Nunca imaginó que eso lo cambiaría todo. Antes de comenzar con la historia de hoy, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cada comentario nos conecta y nos recuerda lo poderosa que es la narración. Si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo. Ahora ponte cómodo porque esta historia te va a llevar por un viaje inolvidable. Empezamos. Aquella mañana comenzó como tantas otras, con el zumbido suave de la tetera y el olor a masa de tortitas flotando en el aire. Estaba en nuestra cocina, pequeña y acogedora, dándoles la vuelta en la sartén, pero una vez más se me quemó un lado. Antes de que pudiera disculparme, oí su risa suave detrás de mí. Quemadas saben mejor, dijo Edith sentándose en su silla con esa elegancia que solo dan los años y el cariño. No te agobies, cielo, ya sabes que me gusta que crujan un poco. Compartimos el desayuno como siempre. En el corazón de esa cabaña de madera, con vistas al lago Wood. La luz entraba por las ventanas empañadas, dibujando franjas doradas sobre la mesa. El lugar olía al grey sirope de arce. Las cucharas sonaban suavemente contra los platos de porcelana antigua mientras charlábamos sobre la primera nevada que llegaría la semana siguiente. Acuérdate de comprar sal para él. Camino, Clarence, me recordó mientras sorbía su té con los ojos brillando. El año pasado casi te deslizas cuesta abajo como un tonto. Me reí, asintiendo, ya imaginándome haciéndolo otra vez, la cabaña, con todos sus años. Respiraba con nosotros, las tablas del suelo crujían como fantasmas amistosos. En las paredes, fotos en blanco y negro enmarcadas contaban los años de los que nunca hablábamos del todo, pero que ambos sentíamos muy dentro. Aquí había paz. Un ritmo tranquilo que los dos atesorábamos. Esa tarde volví al trabajo. Los avisos del sistema de calefacción nunca cesan en octubre y le había promer a Rita, nuestra vecina. Clarence, es tu abuela. He oído un golpe en la casa de al lado. Creo que se ha caído. Llame a emergencias. Lo siguiente fue un torbellino. Conduje como un loco de regreso a casa. Las luces de la ambulancia rebotaban contra las ventanas, los sanitarios corriendo dentro. Apenas noté a los vecinos en la acera. Cuando llegué a la camilla, ella estaba inerte, el rostro pálido y sin expresión. Uno de los técnicos murmuró algo al otro. Le agarré la mano. En el hospital me dijeron que había sufrido un paro cardíaco de camino. No se pudo hacer nada. Me quedé en esa sala estéril, junto a un cuerpo que aún parecía ella, sin poder moverme. Y entonces hice lo que creí correcto. Empecé a llamar a la familia, uno por uno. Mara, papá. Mi madrastra Ember, nadie respondió. Solo botones de voz. Les mandé mensajes. Minutos después, Mara contestó, ¡ay, qué horror! Pero ya sabes, Ember cumple 35, tenemos este viaje al resort reservado desde hace meses. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Me quedé mirando la pantalla, releyendo. Ni una palabra sobre venir, ni sobre Edith. Solo globos, pastel y una playa en algún sitio. No contesté, no pude. En lugar de eso, hice lo que había que hacer. Llamé a la funeraria, elegí una foto de Edith sonriendo, sujetando su regadera. Busqué el vestido azul marino que siempre adoraba y me aseguré de que lo tuvieran. Imprimí panfletos para la ceremonia y recorrí Lakewood para repartirlos entre los vecinos. Llamé al reverendo Jones, que aún recordaba el himno que ella tarareaba los domingos. Ningún familiar devolvió la llamada. Ni una sola pregunta sobre el velatorio, el entierro, la urna, nada. Esa noche me planté en el salón, donde ella bailaba descalza tras hornear galletas. Metí la mano en su sillón y saqué la chaqueta de lana que siempre llevaba, la de los puños gastados y botones en forma de manzanas diminutas. Me la apreté al pecho, aspirando su olor. El silencio en la casa era abrumador y me sentí como un niño otra vez. Más solo que en décadas. No dejaré que te vayas sola, susurré, en medio del vacío. Te mereces algo mejor que esto. El funeral fue sencillo, modesto.
Tal vez una docena de personas, vecinos, que recordaban a Edith de las comidas compartidas los domingos, el pastor local con su Biblia de tapas de cuero, y Ruth, su amiga más antigua, llevada en silla de ruedas, por su enfermera. No hubo grandes arreglos florales ni proyecciones de fotos, ni familiares sentados en filas solemnes. Solo una urna de madera, unas cuantas sillas plegables y el viento moviéndose entre los pinos. Me paré delante de todos y desplegué un papel que había reescrito 3 veces esa mañana. Me quebró la voz varias veces. Pero seguí. Hablé de cómo prefería las peonías a las rosas, de cómo jamás se perdía un maratón de películas clásicas, y de aquel invierno bruto cuando yo tenía 14 años y salió conmigo a quitar la nieve del camino para que no me volviera flojo. Algunos sonrieron, otros se emocionaron. Pero nadie más quiso hablar. Siempre habíamos sido solo nosotros. Al terminar la ceremonia, cuando ya todos se habían marchado, me senté solo en el banco de la capilla y saqué el móvil. No debía hacerlo, pero lo hice. Por costumbre, por curiosidad, por esperanza. Ember había subido un álbum, 35 fotos, cada una más extravagante que la anterior, vestida con un cóctel rojo, riendo con una copa de champán en la mano, junto a un pastel de 3 pisos en forma de flamenco. El pie de foto decía 35 y radiante, nada como celebrarlo con la familia. Bendecida en vida en el resort, seguí bajando. Mara, con gafas de sol, posando junto a una palmera. Mi padrastro, asando carne en la piscina. Mi madrastra, con sombrero de ala ancha y vestido blanco de lino. Estaban todos, los mismos que no contestaron llamadas, que no mandaron flores, que no preguntaron por el servicio, ni una mención a Edith, ni siquiera un emoji de vela. Me quedé ahí, dejando que eso me calara. No solo su ausencia, sino el orgullo con que se ausentaron, no se escondían. Celebraban, sonriendo para las fotos como si no hubieran borrado a alguien. Ruth se acercó más tarde, con las manos entrelazadas. En el regazo, su voz débil pero con calidad, ¿sabes? Edith solía decirme, Clarence es el único que me llama cada noche cuando nieva, decía que oír otra voz le ayudaba a dormir. Sue quedó mirando por la ventana de la capilla. Una vez le pregunté si sus hijas la llamaban alguna vez. Solo sonrió un poco, no dijo ni una palabra. Me giré para que no viera cómo se me humedecían los ojos. Ese silencio, como lo describió Ruth, contenía más verdad que cualquier discurso que pudiera escribir. Edith no solo me había querido como a un nieto, me había necesitado como tal porque nadie más se había ofrecido. Aquella noche no regresé a mi piso, no podía hacerlo. La casita era de ella, sí. Pero también era nuestra. Sue sentía mal dejarla vacía. Entré con la llave de repuesto, aún escondida bajo la estatua descascarada de la tortuga, junto a los escalones. La luz de la cocina seguía encendida, tal como a Edith le gustaba, acogedora. Su Rebeca, la misma que había abrazado días antes, seguía colgada en el sofá como si acabara de salir a regar las plantas. Recorrí la casa en silencio, cada paso sonaba más fuerte de lo que recordaba. Las fotos en la pared ya no devolvían la sonrisa como antes. La taza que había dejado en el fregadero aún conservaba la tenue marca de su pintalabios. Todo seguía en su sitio, menos ella. Me senté al borde de la cama y observé la habitación, la misma donde tarareaba mientras doblaba la ropa, donde leía el periódico y tamborileaba con los dedos sobre la mesilla al ritmo de viejos temas de Yes. El silencio ahora era punzante, como una nota sostenida demasiado tiempo. Nunca había sentido esta casa tan vacía, susurré mirando al techo, aunque jamás estuvo llena. Yo no nací en el mundo de Edith. Fui lanzado a él sin previo aviso, como una maleta sin preparar. Tenía 12 años cuando mi madre se marchó una mañana. Me besó en la cabeza y dijo que volvería para la cena. Nunca lo hizo. Los papeles del divorcio estaban firmados y, al parecer, también su renuncia a ser madre. No lo sabía entonces. Pero aquella noche llamó a Edith y le dijo, ahora es tuyo. Edith ni siquiera era mi abuela, era la tía rara de mi madre, esa que vivía junto al lago. Nunca tuvo hijos. Nunca se casó, vivía en una cabaña pequeña al borde de Lakewood y cultivaba tomates en macetas de cerámica desparejadas. Aquella primera noche no me abrazó, solo señaló una cama con colcha y dijo, el baño está al fondo. Espero que te guste la avena. Nunca me pidió que la llamara de ninguna forma en particular. Pero cuando cumplí 15, Edith ya no me parecía suficiente. No para la mujer que me preparaba el almuerzo cada día, que me enseñó a coser un botón y que se plantó bajo la lluvia durante mi examen final de técnico en climatización. Envuelta en 2 chubasqueros y aplaudiendo como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Empecé a llamarla abuela y jamás me corrigió. Ni una sola vez. Hubo sacrificios por parte de ambos cuando resbaló en el hielo y se rompió la cadera. Faltaban 3 meses para que me mudara a Zaragoza por un mejor trabajo.
Cancelé el alquiler y me quedé. Cuando los inviernos se volvieron más duros, instalé una estufa. Reemplacé el depósito de agua agrietado y comencé a levantarme temprano para echar sal en los escalones y raspar el parabrisas de su viejo coche. Nunca le cobré nada ni se me pasó por la cabeza. No era caridad, era hogar. Pero el resto de la familia nunca lo vi así. En una barbacoa familiar hace años, Mara se rió con su copa de albariño y dijo, ¿qué va a heredar Clarence? ¿Una habitación en una cabaña helada? Se aprovechó de Edith durante años, añadió Ember. Lo mantenía cerca para no tener que pagar aún manitas. En su momento, me reí con ellas, fingí que no dolía, fingí que no me hacía dudar si tenían razón. Pero ahora, con Edith muerta y ese silencio resonando más fuerte que cualquier burla, lo sabía con certeza. Si yo no me hubiera quedado, ella habría estado sola, completamente sola. No me mantuvo por comodidad, me mantuvo porque nos hacíamos compañía en un mundo que suele olvidar a quienes se deslizan por sus grietas. Unos días después del funeral, recibí una llamada de un bufete del pueblo, Wilkes y Dabson. La recepcionista dijo que gestionaban la herencia de Edith y me pidió que acudiera a la lectura del testamento. No respondí de inmediato, solo me quedé mirando el teléfono, preguntándome qué podría haber dejado Edith, aparte de Jessis y tazas de té. Aquella noche no pude dormir, algo me inquietaba. Como un susurro que no lograba entender. Sobre las 3 de la madrugada, me levanté y fui a su habitación. El cajón del arcón de cedro, junto a su sillón, siempre costaba abrirlo. Edith solía decir que se atascaba porque la maldita madera es sentimente. Lo abrí despacio, sin esperar encontrar nada. Allí estaba, una carpeta amarilla, gruesa, cuidadosamente rotulada con su letra, Clarence para después. Dentro había una copia sellada de su testamento, fechada y notariada hacía más de un año. Pasé los dedos por el borde en relieve, el sello del notario aún nítido. No sabía que lo había hecho. Nunca me lo dijo, ni dio pistas. Pero lo había preparado todo para mí. Siempre lo hacía, para la lluvia. Para el frío, el tomate para mi alma. El edificio era más antiguo de lo que parecía desde fuera, uno de esos bloques bajos de ladrillo en el centro de Zaragoza, donde las persianas siempre están medio bajadas, y la moqueta huele vagamente a café. Toner y polvo llevaba mi camisa más presentable de cuello desgastado que Pilar insistía aún servía para dar una buena primera impresión. En la mano, apretaba un gorro de lana como si fuera un escudo. El estómago no había dejado de dar vueltas desde que aparqué dentro de la sala de espera. El silencio era incómodo, demasiado denso. Ya estaban allí Raquel sentada recta e impasible, una chaqueta azul marino demasiado ceñida que parecía armadura. Inés, radiante con un abrigo blanco de piel sintética y pendientes brillantes, deslizaba el dedo por su móvil con aire ausente. Mi padrastro Joaquín tecleaba algo en su pantalla con indiferencia mecánica sin levantar la vista al verme entrar. Nadie saludó, nadie mencionó el entierro. Me senté frente a ellos, intentando no moverme, pero el aire parecía espeso como si costara respirarlo. Pasados unos minutos, se oyó una voz desde el pasillo: señor López, señora Rodríguez, señorita Inés, señor Sánchez, pueden pasar ahora. Era Carmen Landa, la abogada de la herencia, unos 60 años, seria. Con traje gris y una margarita prendida en la solapa, su expresión era impenetrable. La seguimos hasta una sala de juntas modesta, una cafetera con café recalentado, echaba vapor débil en una mesita. Las sillas chirriaron al sentarnos. Inés se inclinó hacia Raquel y murmuró: a ver si por fin le deja algo a alguien que lo merezca. Y no le respondí. Carmen abrió una carpeta llena de papeles con bordes amarillentos, nos sonrió, no hizo introducciones, con una leve carraspeo comenzó: yo, Pilar Rodríguez, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna. Declaro que este es mi testamento final y definitivo. Me empezaron a zumbar los oídos a Ignacia López. Le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la casa situada en la calle Los Pinares, la cuenta de jubilación con un valor aproximado de 230,0 euros, todas mis pertenencias personales, joyas y cualquier activo bursátil a mi nombre. La sala se congeló, nadie se movía, la calefacción se apagó y el silencio fue inmediato y brutal. Inés se levantó de golpe. Esto es ridículo. Su voz se quebró en un chillido agudo que rebotó en las paredes color crema. Él no significa nada para ella, no hay lazos de sangre ni adopción, es un aparecido que acogió. Raquel no gritó, pero sus palabras cortaban igual de profundo. Claramente aquí hay manipulación, esto no cuadra. Pilar jamás habría hecho esto, salvo que alguien le haya metido ideas. Joaquín murmuró: vaya. Y se recostó como si de repente todo le aburriese. No dije nada, mis manos estaban entrelazadas sobre las piernas, pero temblaban. El asombro me recorría como agua helada. Esto no debía ser así, no. Delante de ellos, no tan definitivo y ensordecedor. Carmen no perdió la calma. Este testamento fue firmado, presenciado y registrado en nuestra oficina hace 14 meses. Ha superado todos los procesos de verificación. Luego metió la mano de nuevo en la
carpeta y un último elemento, una carta. Las instrucciones de Pilar eran claras: el señor López debe leerla en privado. Tras la lectura, me entregó un sobresellado azul pálido con las esquinas algo gastadas, mi nombre escrito con su letra curva de siempre la misma de las felicitaciones de cumpleaños y las notas de la nevera. Lo tomé con cuidado, ya sin poder disimular el temblor en las manos, sentía el calor de las miradas pesando, juzgando confundidas. Carmen se puso en pie. Esto concluye la lectura, todos pueden solicitar una copia del testamento. Los demás se levantaron despacio, atónitos, en silencio, con el rencor burbujeando bajo la superficie. Nadie me felicitó, nadie me dio el pésame, nadie me sostuvo la mirada al salir yo. Me quedé sentado, la carta en mi mano. Pesaba más que toda la sala, deslicé un dedo bajo la solapa y la abrí. Ignacio, si estás leyendo esto es que ya me he ido, pero no sin explicarte por qué te elegí. Su letra siempre fue un poco temblorosa, pero ordenada, ese tipo de caligrafía que parece de quien aún manda notas de agradecimiento y etiqueta frascos en la despensa. Al desplegar las hojas, era como si su voz llenara la sala vacía, suave y constante. En mi mente Ignacio empezó. Aún recuerdo el día que viniste a vivir conmigo, tenías 12, llovía, estaba sentado en los escalones del porche con solo una mochila y el peso de ser olvidado. No lloraste, no pediste nada, solo miraste hacia arriba y preguntaste si podías quedarte aquella noche. Se me hizo un nudo en la garganta. No fue solo una noche, te quedaste durante todas las tormentas de invierno, cada tarde en silencio, cada dolor que nunca confesé. Estuviste cuando se rompieron las tuberías, estuviste cuando el tejado goteaba, estuviste cuando nadie más llamó, nadie más se preocupó. Ella escribió sobre la familia. Los de mi propia sangre, mis hijos y sus hijos, se fueron alejando poco a poco. Mandaban postales por compromiso, si es que lo hacían. Ember me dijo una vez, después de que me caí y me rompí el brazo en la cocina, que eso es lo que pasa cuando te haces mayor. Ni siquiera llamó a una ambulancia. Fuiste tú quien lo hiciste. Tú me encontraste apenas consciente y llamaste a emergencias. Te quedaste cada noche que pasé en el hospital. Ninguno de ellos apareció. Ni una sola vez. Hice una pausa para respirar, para recomponerme, pero sus palabras seguían fluyendo. En un momento consideré repartir todo a partes iguales. Parecía lo justo, pero entonces entendí que la justicia no consiste en dividir por igual, sino en reconocer quién realmente dio, quién estuvo a tu lado cuando no había nada que ganar. Tú nunca pediste nada. Clarence, quitaste la nieve de mi entrada cada invierno, arreglaste la calefacción. Te sentaste conmigo durante los tratamientos y jamás mencionaste que te tocaría cuando yo faltara. Había un párrafo largo con una sola frase que me rompió. La familia no es quien comparte tu sangre. Celérense y punto asterisco es quien está cuando necesitas sentir que aún importas. Termino la carta con, te lo doy todo, no porque lo necesites, sino porque sé que nunca lo desperdiciarás. Lo honrarás como me honraste a mí. Me quedé allí mucho tiempo, con los ojos ardiendo y las manos temblando alrededor de la carta. No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Unos días después empezaron las llamadas, primero Mara, luego Gerald. Ember envió un correo largo, pasivo-agresivo, que parecía más un escrito legal que una carta de duelo. Solo queremos asegurarnos de que todo se hizo correctamente, dijo Mara cuando contesté. Edith tenía 89 años, no puedes decirme que estaba en pleno uso de sus facultades. Queremos pedir su historial médico. Quizás impugnar el testamento si no refleja su capacidad. Miré alrededor del salón, su salón, aún intacto. El aroma de lavanda flotaba en el aire. Me paré junto a la repisa, con el teléfono en la mano. Y respondí lo más sereno que pude. Mi abuela estaba lo suficientemente lúcida como para recordar quién vino cuando necesitó ayuda y quién no. No supieron qué contestar. Esa misma tarde me senté en su viejo sofá y miré por la ventana mientras caía el atardecer. Pensé en el silencio después del funeral, en las sillas vacías, en la falta de duelo de quienes ahora exigían justicia. En mi corazón sabía que esto no iba sobre lo que se había dejado atrás, sino sobre lo que siempre estuvo presente: amor, lealtad, presencia. Nada de eso aparece en papel. Pero ella lo vio, lo sabía. Y no iba a permitir que nadie reescribiera esa verdad, no quería más. Simplemente no podía fingir que quienes se alejaron mientras ella vivía tuvieran derecho a dividir su memoria ahora que ya no estaba. El sobre llegó un martes, de papel crema, grueso, con el logotipo en relieve de un bufete que Clarence no reconocía. Dentro venía una notificación formal: Mara y Ember habían presentado una impugnación oficial contra el testamento de Edith. El lenguaje era frío, legal, influencia indebida, deterioro mental, explotación de una anciana vulnerable. Lo acusaban de manipular a Edith en sus últimos años, insinuando que la había coaccionado para reescribir el testamento a su favor. Clarence se quedó en silencio con la carta en la mano.
mientras el reloj sobre la repisa marcaba los segundos casi. Podía oír de nuevo la voz de Edith. La gente muestra quién es en realidad cuando cree que hay algo en juego. Esa misma semana, la situación se agravó. Un pequeño blog local que se presentaba como la conciencia moral de Flint publicó un titular: habla un amigo de la familia, joven se habría aprovechado de ti anciana. El artículo estaba lleno de citas sin verificar y acusaciones vagas que insinuaban que Clarence había aislado a Edith, alejado a su familia y se había aprovechado cuando ella era demasiado débil para darse cuenta. Los comentarios eran aún peores: desconocidos lo llamaban codicioso, frío, estafador. Alguien encontró una foto antigua de su página de empresa de calefacción y le puso el pie de foto: ¿le confiarías a este hombre el testamento de tu abuela? Luego apareció un video, una grabación borrosa y temblorosa, claramente hecha por un vecino, de Clarence subiendo a Edith a una ambulancia el invierno pasado. Pero el audio estaba distorsionado y la edición era cruel. En la versión editada, la voz de Clarence sonaba áspera, urgente, casi agresiva, como si le gritara, obligándola a subir al vehículo. Internet hizo lo que siempre hace, se cebó con ello. Para el anochecer, la bandeja de entrada de Clarence estaba llena de amenazas anónimas. Reseñas falsas en Yelp dirigidas a su pequeño negocio e incluso un mensaje de voz de un número desconocido. Espero que haya valido la pena. Ladrón. No pudo dormir esa noche, así que salió a conducir. Casi era medianoche cuando se detuvo frente a la antigua casa de Edith. Su casa ahora. La luz del porche todavía funcionaba y los escalones de madera crujían como siempre. Dentro olía levemente a cedro y canela. Caminó por el salón, pasó la mano por el aparador, donde ella guardaba su costurero, y finalmente abrió el armario junto a las escaleras. Al fondo había una caja de cartón. Dentro había álbumes de fotos, gruesos, pesados, desgastados por décadas de pasar páginas. Había fotos de él de niño, apenas a su cintura. Una donde ayudaba a plantar tulipanes, otra de una cena de acción de gracias, los dos riendo por un pastel quemado, y pegada en la tapa de la caja, una sola foto de ellos en el jardín. Él rastrillando hojas, ella en una silla de jardín, sonriendo. Detrás, en la caligrafía familiar de Edith, se leía: la familia es donde el amor no tiene que luchar por su lugar. Su sentó en el suelo y se quedó mirando esa foto. A la mañana siguiente, su abogado lo llamó para preguntarle si quería hacer una declaración, refutar las acusaciones, aclarar las cosas. No, dijo Clarence en voz baja. Que hablen. ¿Estás seguro del video? Seguro, respondió. No voy a gritar para probar lo que ella ya sabía. En cambio, pidió al abogado que empezara a reunir todos los documentos que Edith había firmado en el último año: formularios bancarios, autorizaciones médicas, el testamento en sí, todo con su letra, todo lúcido. Dejarían que los hechos hablaran cuando llegara el momento. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja suave, Clarence caminaba por el pasillo de la vieja casa de madera. Las paredes estaban cubiertas de fotos y postales, y por primera vez en semanas no sintió que tenía que justificar su presencia en ese lugar, porque sabía que pertenecía allí y en el fondo. Ella también lo sabía. El sonido de la grava, crujiendo bajo unos neumáticos lentos, lo llevó hasta el porche aquella tarde. El viejo Buick se detuvo y de él bajó el señor Greg Whitman con sus gruesas gafas, boina plana y tirante sobre un cardigan gris gastado. Clarence no lo veía desde el entierro. El hombre mayor le hizo un leve gesto con la cabeza y luego miró la casa como asegurándose de que el tiempo no la hubiera borrado. Pensé que ya era hora, dijo Greg simplemente, en el interior, con una taza de té caliente que ninguno probó. Greg metió la mano en su abrigo y sacó un sobre desgastado. Ella me pidió que lo guardara, dijo, por si acaso. Clarence lo tomó con manos silenciosas. Dentro había una nota doblada con la letra de Edith. Si vienen arrastrándose con demandas y una preocupación falsa, por favor diles que sabía perfectamente lo que hacía. Estaba cansada de fingir que la sangre significa amor. Greg no se detuvo ahí, sacó también una memoria USB. Esto, dijo tocándola suavemente, también fue idea suya, íbamos a grabarla leyendo el testamento. No por pruebas, dijo Greg. Solo porque quería escucharse, diciéndolo una vez más, mientras aún tuviera fuerzas. Hizo una pausa. Nunca me dijo que la hiciera pública, pero quizá ha llegado el momento. Clarence no se atrevió a hablar. Para agradecerle, simplemente le apretó la mano con más fuerza de la que pensaba y luego vio cómo el hombre se marchaba en el mismo silencio con el que había llegado. Al día siguiente, Clarence fue convocado a una reunión de mediación en el despacho de abogados. Ember estaba allí, sin pieles ni pintalabios esta vez, solo con un abrigo arrugado, ojeras marcadas y las uñas comidas hasta la carne. Cuando cerraron la puerta, se quebró. Yo no quería esto, dijo con voz temblorosa. Mamá me obligó.
Dijo que me desheredaría por completo si no firmaba. Clarence cruzó los brazos. Así que mentir te pareció mejor que estar sin dinero. Amber bajó la mirada. Estoy endeudada. Clarence, hasta el cuello, los acreedores me están rondando. No sabía qué más hacer. Él no gritó, no levantó la voz. Solo preguntó en voz baja, ¿alguna vez tu madre te enseñó una forma de conseguir algo que no implicara quitárselo a otra persona? El rostro de Amber se desmoronó. En ese momento, Clarence lo entendió. Amber no era la raíz del problema, era el resultado. Una pieza, alguien que siempre quiso agradar, ser querida, pero nunca supo cómo defenderse. Los hilos de la marioneta nunca estuvieron en sus manos, los sostenía Mara, aquella noche. Llegó otro sobre a su buzón, esta vez con una caligrafía temblorosa en el frente. Para Clarence. Dentro, una nota de la señora Howard, la anciana vecina de Edith. Querido Clarence, no sé si lo recuerdas. Pero el invierno pasado arreglaste mi tubería cuando se rompió a medianoche. Ni siquiera aceptaste los 20 euros. Más aún, te vi llevar a la señorita Edith a todas sus citas con el oftalmólogo, incluso cuando las carreteras estaban heladas. No sé qué está pasando con todas esas noticias, pero firmaré lo que necesites. Vi la verdad. Tú la querías como a una familia. Más de lo que lo hizo la suya propia. Adjunta iba una declaración jurada. La represa se había roto. Clarence empezó a reunir todo, las fotos que encontró en la caja de madera con notas escritas a mano por Edith. El video que le dio Greg mostrando a Edith serena, clara, firme en su decisión. Las cartas de vecinos, las tarjetas viejas con pequeños mensajes como, gracias por la manguera, campeón. Solo tú recuerdas que, me gusta la canela, no la menta. Cada pieza no era solo prueba, era memoria, evidencia de un vínculo que no tenía nada que ver con la sangre. La batalla legal llegaría. Las acusaciones de Mara serían más duras, pero Clarence no tenía miedo. Si quieren quitar lo que nunca les perteneció, le dijo a su abogada, entonces dejaré que la verdad hable más alto que el ruido. Aquella tarde, Clarence caminó hasta el borde de la propiedad, donde el lago brillaba bajo un cielo que se oscurecía. El agua estaba quieta, solo agitada por una leve brisa. Se quedó allí con las manos en los bolsillos del abrigo. Mirando el lugar que más amaba, Edith susurró, no sé si puedes ver esto, abuela. Pero te prometo que no dejaré que conviertan tu amor en algo sucio. No permitiré que manchen lo que construimos, aunque tú ya no estés. Por un momento, en el silencio del crepúsculo. Pareció que el lago lo escuchaba. El juzgado ya estaba lleno cuando llegué. Se había reunido una pequeña multitud fuera. Familiares con los que no hablaba desde hacía años, parientes lejanos con rostros tensos y un puñado de reporteros locals con blacks de notas y móviles en alto. Gente que solo aparece por el espectáculo, no por apoyo. Pero no me inmuté. Crucé las puertas, con mi abogada al lado y una caja llena de documentos en los brazos. Cargada con cada verdad que alguna vez intentaron enterrar. Dentro de la sala, el ambiente era solemne y frío, madera pulida, techos altos y ese silencio que solo existe en los lugares donde se dicta sentencia. A la izquierda estaban Mara, Amber y algunos primos que no veía desde la infancia. El rostro de Mara era puro filo, labios pintados y seguros. Pero los ojos se movían demasiado rápido. Amber se veía más pequeña de lo habitual, con las manos temblando ligeramente. No se atrevía a mirarme. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Las formalidades pasaron hasta que el mazo sonó. Entonces llegó nuestro turno. Mi abogada se levantó primero. Con una voz tranquila y precisa, presentó todo lo que teníamos. Las fotos de mi abuela y yo plantando tulipanes en primavera, sus notas manuscritas detrás de cada cuadro del pasillo, las declaraciones firmadas por los vecinos. Los informes médicos que demostraban su lucidez. Finalmente, el vídeo que apareció en pantalla con una luz tenue y la voz de Edith, algo ronca pero decidida. Leyó su testamento palabra por palabra, con pausas intencionadas. Como si quisiera que cada frase cayera justo en su lugar. Entonces. Vino la parte que dejó la sala sin aliento, dejó lo que tengo a la persona que nunca pidió, que nunca esperó, y nunca se fue. Lo dejó en manos de Clarence no por deber, sino por amor. Unos cuantos murmullos. Algunos se removieron en los bancos y luego llegó el final de la grabación. Un instante que casi había olvidado. La cámara se tambaleó cuando Greg se inclinó hacia ella, estiró la mano, tomó la mía fuera de plano y sonrió. Si alguien pregunta por qué, basta con enseñarles esto, verán lo que yo vi. La pantalla se desvaneció en negro. El silencio cayó como una cortina espesa. La abogada de Mara tartamudeó, intentando reaccionar. Masculló algo sobre influencia indebida y manipulación emocional, pero ni ella parecía creérselo. Mara se levantó, exigiendo más tiempo para reunir
Pruebas. El juez fue firme, han tenido más de un año para preparar esto, no veo motivo para aplazar. Se notó cómo cambiaba el ambiente, la tensión se extendía como una tormenta inminente. Ember se quedó inmóvil con la mirada clavada en el suelo y, sin decir palabras, se puso el abrigo y se marchó. Nadie la detuvo. Mara se quedó sola alzando la voz mientras su argumento se venía abajo, pero el tribunal ya había pasado página. Antes de cerrar pedí decir unas palabras, me levanté despacio. Con el corazón sereno. No estoy aquí para pelear por lo que me toca. Empecé, estoy aquí porque alguien a quien quise profundamente decidió dejar algo atrás, no solo una casa o dinero, sino el recuerdo de ser vista, de ser querida. Me giré un poco hacia la sala. Ella merecía algo más que silencio en sus últimos años, y no permitiré que su amor se convierta en moneda de cambio. El juez asintió una vez a la vista de las pruebas. Este tribunal considera que el testamento es válido y debidamente ejecutado. La herencia permanecerá en manos del señor Clarence Whitlow. Mara se levantó de golpe con la voz temblorosa por la rabia. Así que todo va para un chaval con el que ni siquiera compartía sangre. El juez la miró fijamente porque fue el único que no la abandonó. Ella volvió a sentarse sin poder articular nada. El mazo golpeó fuera. El sol comenzaba a ponerse, dejando vetas doradas sobre los escalones del juzgado. Me quedé allí un momento antes de avanzar por primera vez en mucho tiempo. Alcé el rostro al cielo y susurré: para nadie y para alguien al mismo tiempo. ¿Lo ves, abuela? Ya no pueden hacerte daño. Unos días después de la sentencia, mi móvil vibró con un nombre que no esperaba volver a ver. Ember, sin mensaje, sin aviso, solo una llamada. Me quedé mirándola un momento, con el dedo sobre rechazar, pero algo en mí, quizá el cansancio, quizá algo más profundo, pulsó aceptar. Su voz era baja, temblorosa, pidió ver. Me dijo que no era por la casa ni por el testamento, solo quería hablar. Nos encontramos en un barcito junto al lago, al que solíamos ir de pequeñas después de misa, cuando aún creíamos que los domingos tenían sentido. El sitio seguía casi igual, mismas mesas desconchadas, mismas banquetas de vinilo que se pegaban en verano, pero nosotras no. Ember tenía el rostro cansado, no de esos que se tapan con maquillaje, sino del que deja el remordimiento. Sus ojos estaban enrojecidos, aunque aún no había empezado a llorar. Eso llegó después. No quería el dinero, dijo tras llegar el café, solo que no podía soportar ver perder a mamá, no porque tuviera razón, sino porque perder significaba enfrentarse a lo que realmente es. No respondí de inmediato, simplemente la observé. ¿Y tú, alguna vez pensaste dónde estabas cuando la abuela necesitaba a alguien? Ella bajó la mirada removiendo el café, aunque no le había puesto azúcar. Lo sabía, susurró. Sabía que se había caído la semana antes de morir. Vi el moratón cuando pasé a dejar la decoración. Ella intentó restarle importancia, dijo que estaba bien, y mamá me dijo que no dijera nada, que, si lo mencionábamos, se cancelaría la fiesta, y ya había gastado 17.000 euros en catering y carpa. Dijo que los viejos se ponen morados con nada, que estaría bien, y yo le creí, o quizá no quise discutir. Solté un suspiro, que no sabía qué estaba aguantando ahí. Estaba la verdad cruda y desnuda. Ya no estoy enfadada contigo, dije al fin, porque ahora ya no espero nada de ti. Me levanté y dejé un sobre en la mesa. Ember lo cogió como si quemara. Es una carta, dije. La escribió la abuela un año antes de morir. Léela, no para llorar, sino para entender. Salí dejando sonar la campanita por última vez. Pasó una semana, y aquel domingo tranquilo, Ember volvió esta vez al pequeño homenaje que había organizado en la casa de Lagos. Imprensa, sin familiares lejanos, solo unos cuantos vecinos, amigos y gente que la abuela había tocado con su vida cotidiana. El señor Par del Videl, jubilado, al que arreglé la caldera en una nevada. Doña Ngwen, que traía té dulce cada domingo sin motivo, y Greg, por supuesto, con esa sonrisa lenta, y la cámara, que ni siquiera levantó. Fui al grano. No quiero que esta casa sea un bien, dije. Quiero que sea un recuerdo vivo, un lugar donde hubo amor. Luego Ember se me acercó de nuevo, sacó algo del bolsillo del abrigo, pequeño, desgastado, pero con un brillo tenue, bajo la luz de la tarde. Un delicado collar de ópalo. Me lo dio cuando tenía 8 años, dijo Ember. Me dijo que me traería paz. Lo llevé una vez y luego lo olvidé, igual que a ella. Lo puso en mi mano. Ya no me pertenece. Quizás nunca lo hizo sin disculpas, pero con algo más sincero. Los días se hicieron semanas. Presenté mi renuncia a la empresa de climatización. Me quedé solo con las horas justas para cubrir gastos, y con lo demás empecé a reformar la casa del lago, no para turistas ni alquileres, sino para ancianos del pueblo, sin sitio donde ir en Navidad, sin reservas, sin pago, solo calor, un sitio en la mesa y quizá una canción vieja sonando en el tocadiscos. No era gran cosa, pero bastaba una tarde, el sol cayendo tras los árboles, bañando Lake Wood. Oro. Me planté en el embarcadero con una urna pequeña en la mano. Espartí las últimas cenizas de la abuela sobre el agua. Giraron, danzaron en el aire y cayeron suavemente al abrazo tranquilo del lago. Una vez dijiste, murmuré, que si tenías que irte querías fundirte con el lugar que más amabas. Me quedé un rato viendo cómo desaparecían las ondas, no porque tuviera algo más que decir, sino porque por fin no hacía falta. La paz, descubrí, no llega a convencer, llega cuando ya no hay nada
que demostrar a veces no se trata de ganar una batalla sino de defender algo. Cuando callar es más fácil, el amor no se mide por sangre o contratos, se prueba en lo discreto, en las decisiones difíciles, en estar ahí sin fallar al final. La verdad acaba hablando incluso en voz baja. Si esta historia te ha tocado de algún modo, me encantaría leer tus pensamientos. Deja un comentario, comparte tu experiencia y no olvides seguir el canal para más historias que conmuevan el alma.